with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you. De esa forma, a menos de una semana de su atentado a muerte, Donald Trump se oficializó como candidato a la presidencia por su partido. Pero ciertamente hay más preguntas que respuestas sobre el por qué autoridades federales no lograron frenar el atentado a muerte en su contra. Además, Trump obtiene otra victoria en las salas judiciales. El expresidente ve desestimados los cargos en el caso por documentos falsos. De esto y más hablamos en esta edición que comienza ahora. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por sintonizar otra edición más de Enfoque Nueva Inglaterra. Soy José Rivera Adrovet. Vamos directo al tema de hoy porque la Convención Republicana ya terminó hace pocos días, pero ciertamente inició con un hecho histórico, un atentado a muerte contra el expresidente Donald Trump. A horas de ese evento, según estaba planificando, pues terminó convirtiéndose en el nominado oficial de su partido rumbo a la presidencia. Vamos a analizar esta tarde este tema. Con nosotros nuestro primer invitado es Genaro Pedro Arias, quien es analista por el Partido Republicano. Genaro, primera vez con nosotros, todo un placer tenerle por acá. Igualmente, José, un gran placer de mi parte. Su primera reacción sobre lo que fue la ejecutoria de Donald Trump en esta convención. Muchas personas coinciden en un elemento. Se trata de un Donald Trump diferente. ¿Usted está en ese grupo de personas? Sí, claramente lo estoy en ese grupo de personas. Yo creo que esta convención logró tres cosas muy importantes. Primeramente, unificó el Partido Republicano como nunca yo lo he visto unificado en mi vida. Y he estado involucrado en política republicana desde que yo estoy en la preparatoria, en high school. Segundo, mostró la clara distinción en las pólizas del presidente Trump y las pólizas del presidente Biden. Y terceramente, mostró la fuerza y la determinación del presidente Trump a comparación a la debilidad del presidente Biden. Yo creo que todos los americanos que vieron la convención, yo creo que están de acuerdo con esos tres temas. No creo que haya duda sobre lo desafortunado que para todos, como un elemento general, ¿no?, representó este atentado a muerte contra el expresidente Donald Trump. Sin embargo, son muchos también los que aseguran que políticamente ciertamente le ha beneficiado. ¿Usted coincide con ese planteamiento? Bueno, yo creo que el presidente Trump ya tenía el beneficio de la política y del movimiento de los estadounidenses antes de la convención. Yo creo que esto fue lo que confirmó que yo creo que va a ganar en noviembre y va a ser nuestro presidente 47. Yo creo que no cae duda que el Partido Demócrata está en caos. Todavía no sabemos, aún hoy día no sabemos cuál es el futuro del presidente Biden. Está enfermo con COVID. Yo personalmente le deseo lo mejor de salud, pero hay muchas preguntas que el pueblo americano todavía no tienen la respuesta, que no tienen la respuesta. J.D. Vance, hablemos un poco de esa selección que tuvo el expresidente Donald Trump, porque también han surgido ciertamente críticas porque se trata de una persona que no al 100% ha estado siempre en favor de lo que son, ¿verdad?, las acciones y las políticas de Donald Trump. ¿Por qué se dio esa selección? ¿Por qué seleccionar a alguien que al principio, hace años, fue crítico? Un crítico que llegó al punto de decir que Donald Trump era el Hitler de las Américas. Pues yo creo, José, que la razón por qué lo seleccionó es porque el senador J.D. Vance es el mejor ejemplo del sueño americano. Hubo un tiempo donde usó unas palabras un poco duras contra el presidente Trump. Mire, yo creo que eso es hasta más razón porque yo creo que el presidente Trump reconoce que las críticas no son cosas negativas, las críticas son cosas que ayudan a una persona a aprender. Y yo creo que también el senador Vance ha tenido una evolución, pero muchos americanos, muchos mandatarios, muchos líderes en el gobierno también tuvieron esa evolución durante los años. Acuérdense que el presidente Trump
empezó como demócrata hace años, cuando empezó a hablar de los temas políticos. Pero yo creo que viendo y mostrando el tipo de liderazgo y la visión que el presidente Trump tiene para este país, yo creo que eso ha cambiado a muchas corazones y muchas mentes en este país. Tras el atentado a muerte, una de las peticiones, y salió de propia cuenta del expresidente Trump, incluso también del presidente Biden, es que es necesario cambiar y modificar la retórica de campaña que desde el principio, en esta campaña por la elección presidencial, se estuvo poniendo en práctica. ¿Usted coincide en que deberíamos ver cambios, quizás no, en el delivery que tenga la campaña de tanto Trump como Biden a la hora de hablar de sus rivales, si es que van a emplear esa retórica de hablar de sus rivales? José, nunca he estado de acuerdo con la retórica donde una persona acusa a un candidato de ser como, por ejemplo, como Adolf Hitler. Eso yo creo que es el más gran insulto que puede haber para los millones y millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Una comparación absurda. Solamente hay un Adolf Hitler y buena cosa que murió y está en polvo en este tiempo. O sea, yo creo que eso debe cambiar inmediatamente, y debemos de hablar de los temas que están afectando a los estadounidenses. El presidente Trump él mismo declaró que cambió su discurso, cambió creo que 20 páginas de su discurso, porque él reconoce que estamos en un lugar muy difícil en este país, muy oscuro, que no hemos visto desde los 60, cuando asesinaron a tantos de nuestros líderes de la sociedad, como el doctor Martin Luther King o el senador Robert F. Kennedy. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pedro Arias, ha sido todo un gusto tenerle por acá para analizar estas elecciones que cada día tienen más elementos históricos. Esperemos conversar con usted próximamente. Gracias mientras tanto por su participación. Me encantaría, muchas gracias. ¿Cómo no? Hace exactamente una semana la nación y el mundo era testigo de un hecho histórico, un hecho que va a quedar en los libros de Estados Unidos. Un atentado a muerte contra Donald Trump. El servicio secreto admitió ya fallos en la seguridad que ese día se ofreció a ese evento. ¿Pero qué falló? ¿Qué pudo haber evitado este hecho? Bueno, ¿cómo buscar no repetirlo con él o con otros funcionarios de gobierno? Con nosotros esta tarde para dialogar sobre eso y mucho más se encuentra el profesor Guillermo Gaitán Pacheco, quien es experto en temas de seguridad. Profesor, muchísimas gracias por sacarle su tiempo para nosotros. Gracias, José. Qué gusto estar con ustedes, como siempre. Usted, que realmente es un experto en este tipo de temas, ¿no? En temas de seguridad, ¿le convencen hasta ahora las justificaciones que se han dado por parte del gobierno y las agencias concernidas sobre lo que ocurrió? Mira, tenemos que entender una cosa. A veces no es fácil poder entender este tema de la seguridad. Era un lugar abierto, 50,000 gentes, y sí, pareciera que dejaron pasar pequeñas cosas en un evento donde no lo debieron haber dejado de pasar. Lo menos que pueden hacer es hacer un mea culpa en este tiempo respecto a lo que no se tiene que hacer y cómo evitar que suceda en el futuro, sobre todo a personajes como el candidato presidencial, expresidente de los Estados Unidos, y que no debería de pasar en medio de una campaña política. La directora del Servicio Secreto hasta el momento no ha renunciado. Son muchas las voces que le piden su renuncia. ¿Usted entiende que el Servicio Secreto está configurado para evitar casi al 100% este tipo de situaciones y que por lo que ocurrió debería ella renunciar? Mira, yo pienso que debería estar no solo al 100, debería estar a más. Recuérdate que el Servicio Secreto quien le brinda la seguridad desde el presidente hasta los exfuncionarios, los funcionarios de más alto rango y a los expresidentes. Entonces debería estar mucho más preparado. Yo creo que el problema ha sido desde que entró la directora actual, y a pedido también de la Casa Blanca, el abrir la convocatoria, no importando
capacidades, sino importando el tema género. Y eso fue la incidencia que tuvo. Entonces, no es tanto que deben estar capacitados, sino es quienes están contratando en este tiempo en el servicio secreto, y eso se reveló en este evento del expresidente Donald Trump. Usted habla de lo que se ha revelado. Podemos decir técnicamente que es muy poco, porque todavía no se conoce el motivo, ¿no?, de este atentado. ¿Usted entiende, volviendo al tema de que usted es una persona, un profesional, ¿no?, dentro del campo de la seguridad, ¿usted entiende que este joven pudo haber actuado con la ayuda de otra persona y que todavía pues autoridades no han divulgado esa información, pero se puede llegar a donde se llegó solo, actuando solo? Sí, fíjate que sí se pudo haber llegado solo, y este es el mayor desafío que se tiene, porque cuando es un complot más organizado de un grupo, pues puede tenerse más tentáculos y una manera de llegar al origen mismo del evento, pero en este caso los lobos solitarios es lo que ha comprometido estos eventos, y por eso es que creo yo el servicio secreto no se detuvo en alguien personal a que no llegara hasta donde llegó, y es parte de la pregunta anterior respecto a que si tiene que asumir la responsabilidad la actual directora del servicio secreto, y me parece que sí lo debe asumir respecto a haber dejado que una persona sola, un lobo solitario como se le llama, pudo haber llegado hasta el nivel de dispararle al expresidente Donald Trump. ¿En qué punto debe enfocarse el servicio secreto y todas las agencias de ley y de orden que tengan en su encomienda proteger no solamente a la figura política, sino a sus huestes, ¿no?, electorales, y a su equipo de trabajo cada vez que salgan públicamente o estén en algún edificio, ya sea público o privado, expuestos a cualquier situación como esta, de ahora en adelante? Sí, José, exacto. Mira, un evento como el que estaba haciendo el expresidente Donald Trump es uno de los más desafiantes, porque es abierto. Habían más de 50,000 personas, entonces todos los ojos que tienen que estar dándose para que pueda brindarse la seguridad a la persona, en este caso el expresidente Donald Trump, es muy complicado. Digo, no es un evento fácil, sino que se tienen que ver muchas aristas. Entonces creo que en eso es donde pudo haber fallado el servicio secreto, en probablemente creer, aún a pesar de los desafíos y los riesgos que tiene el expresidente Donald Trump, en no haber tomado todas las aristas que tenían que cubrir para evitar justamente lo que llegó a pasar. Dice el gobierno federal que el gobierno de Irán, el país de Irán, ellos tienen información de que tienen un plan para acabar con Donald Trump, con la vida de Donald Trump. Sin embargo, ellos hacen la salvedad y lo subrayan de que lo que ocurrió, dicen ellos, no tiene ningún tipo de vínculo. Sin embargo, ¿Cómo se reacciona a esto? O sea, ocurre un atentado por parte de un joven de menos de 20 años, pero al mismo tiempo el gobierno admite que hay otro gobierno del mundo intentando matar a Donald Trump. Háblanos un poco de eso. Sí, mira, yo creo que por eso la diferencia cuando se hace solitariamente como el que se hizo y que lo haga un país como es Irán. Si tú quieres matar a alguien, lo matas. O sea, no inmediatamente del fallo que se tuvo. Si se hubiera dado de que hubiera sido un francotirador experto, primero un francotirador experto no lo hubiera fallado. Y si se quiere matar a alguien, no tienes una persona, sino tienes a varias personas. No tienes un solo tiro, sino tienes una probabilidad de un segundo o un tercer tirador. Entonces, esa es la diferencia. El chico se subió, hizo los tiros que hizo, fue dado de baja como fue dado de baja, y no tenía ninguna otra posibilidad de que el que falló pudiera otro poderlo dar. Entonces me parece que ahí se marca una diferencia respecto a que si hubiera sido un país como Irán, que desde mi punto de vista lo pudo haber hecho como un francotirador, pudo haber usado un dron también como se está usando muchas veces, en diferencia a como lo hizo el chico de menos de 20 años. Guillermo, me parece, antes de finalizar esta conversación, me parece más que pertinente que usted nos brinde una reacción de diversos grupos, ¿no?, a través de las redes sociales y públicamente, que siguen insistiendo en que quizás esto no fue un acto real, que fue un acto provocado. Usted, con la óptica y con su traje, ¿no?, de experto en seguridad, ¿cómo reacciona a ese tipo de argumentos que seguimos viendo a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación alrededor del mundo? Mira, definitivamente en un evento como el que ocurrió se iban a abrir muchísimas posibilidades para poder dar narrativas.
Y creo que la peor narrativa es creer que este es un hecho fingido, que es un hecho teatral, que es un hecho que los mismos republicanos pudieron haber montado. Digo, me parece de lo más bajo poderlo creer como lo tratan de hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la narrativa que sale de ese evento está marcando una campaña política donde no debió haberse marcado así. Digo, las campañas políticas se deben marcar por las propuestas y no por un evento como el que se dio, pero es lo que se está dando. Yo, desde mi perspectiva, no creo que haya sido un evento montado, sino que verdaderamente fue un chico que le disparó al candidato. Siempre es un gusto y un placer, profesor, tenerle por acá para discutir este tipo de temas y hoy no ha sido la excepción. Muchísimas gracias. A ti también, que estés muy bien. Amigos que están en sintonía, una jueza federal desestimó hace días el proceso contra el expresidente Donald Trump vinculado con la tenencia de documentos clasificados en Florida, fallando a favor de los abogados de la defensa, según los cuales el fiscal especial del caso pues había sido asignado ilegalmente por el Departamento de Justicia. Para analizar esta noticia y sus implicaciones, ciertamente con nosotros el abogado y experto en Derecho Constitucional, el licenciado Rafael Peñalver, a quien le damos las buenas tardes y las gracias por acompañarnos, licenciado. Buenas tardes y muchas gracias por darme esta oportunidad otra vez de poder llegar a los hogares de todas estas personas que oyen el programa Nueva Inglaterra. Así que para todos un saludo desde Florida. Cómo no, licenciado, su reacción a lo que fue esta decisión, ¿por qué a su juicio es importante? Pues una decisión que desestima por completo el caso que se había presentado en contra de Donald Trump, acusándolo de haberse llevado indebidamente los documentos de la más alta seguridad nacional de la Casa Blanca, llevárselos a su residencia de Mar-a-Lago en Florida y después que se le pidió que devolvieran los documentos a las buenas por los archivos nacionales y posteriormente por un juez. Él simplemente ignoró esa petición y comenzó, según la acusación, un proceso de obstaculizar la justicia, tratando de conseguir que sus empleados escondieran los documentos, que movieran las cajas de un lugar a otro de la residencia para que no pudieran ser encontradas por agentes del FBI, ni siquiera por sus propios abogados. Parte del engaño que trató de hacer es conseguir o pedirle a sus abogados que falsificaran una declaración jurada diciendo de que no habían documentos en la casa después que él había escondido los documentos. La Fiscalía acaba de decir que ellos van a considerar y ciertamente muy posiblemente estarán apelando esta decisión. ¿Tiene la Fiscalía terreno para una apelación, licenciado, en este caso? Yo creo que sí. Vamos a analizar el por qué la juez Cannon desestimó el caso. Primero, la jueza Eileen Cannon es una juez federal, acaba de ser nombrada hace apenas 3 años. Fue nombrada por el expresidente Trump en los últimos días de su presidencia. Después de que ya él había perdido la elección, él nombró a la juez Cannon y fue confirmada por el Senado de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la Constitución de los Estados Unidos dice que cuando un alto oficial es nombrado, esa persona debería ser nominada por el presidente y confirmada por el Senado. Claro. En el caso de los fiscales federales, los normales, todos son nominados por el presidente y confirmados por el Senado. Ahora, la ley que estableció el fiscal especial, que es la ley por la cual el fiscal general Merrick Garland nombra a este fiscal especial, Jack Smith, no provee que tenga que ser aprobada confirmada por el Senado. Por lo tanto, los abogados de Trump presentaron múltiples peticiones a la juez Cannon, entre ellas esta petición diciendo que desestimara el caso porque Jack Smith no había sido nombrado de acuerdo con la Constitución y ella pues cumplió con ese requisito. Hay un caso corriendo paralelo después de haberse desestimado y es el de específicamente el que se está guardando una audiencia de sentencia que fue retrasada tras la decisión del Supremo.
¿Usted entiende que esa decisión, o más bien esa audiencia de sentencia, va a ser contraproducente para el presidente Trump? ¿O la decisión del Supremo? El caso de la juez Cannon no va a afectar para nada el caso de Nueva York, pero sí pudiera afectar el caso que está pendiente en Washington. A eso iba. Pues el mismo fiscal es el que presentó los cargos en Washington. Jack Smith fue nombrado en la misma forma que fue nombrado en el caso de la Florida. Ahora, sin embargo, todos los fiscales especiales que han sido nombrados en los últimos 30 años con esta ley, ninguno fue confirmado por el Senado. Licenciado, quiero cambiar el tema. Seguimos hablando obviamente de Trump, pero usted fue presidente de la Comisión Hispana de la Florida hace unos años atrás, y con ese sombrero quiero que nos responda a lo que fue el desempeño del presidente Trump en lo que respecta a la convención, ese último mensaje de aceptación, cuando hizo referencia por varios minutos a la inmigración de latinos y también en general. Cuéntenos un poco su perspectiva y su parecer, su lectura a lo anterior. Algo de verdad que me molestó, me dolió enormemente que la mitad del discurso de Trump aceptando la nominación se la dedicara a los inmigrantes y en una forma denigrante hablara de los inmigrantes, no solamente aquellos que él llama los ilegales, porque no son tales ilegales. Esas personas han entrado al país de acuerdo con la ley actual de los Estados Unidos, que dice que cualquier persona que llegue a la frontera hay que darle una vista de asilo político. Pero es que no tuvo una sola frase de elogio ni de reconocimiento a la gran labor de los inmigrantes en este país, de los cuales yo soy uno. Y cuando se habla que los inmigrantes están raptando, robando, que le están quitando el puesto a los negros, es tratando de crear conflicto, de polarización. No nos merecemos esto, y Trump lo hace para acudir a esa base del cuerpo político americano, una minoría que lleva por dentro esa vena racista, esa vena de xenofobia, y para apelar a esa audiencia está sacrificándonos a nosotros. Licenciado, como siempre, un gusto, licenciado Peñalver, haber estado con nosotros para el análisis de estos temas. Esperemos verlo prontamente en medio de lo que es toda esta situación de casos contra Trump que todavía siguen litigándose. Amigos televidentes, sin duda alguna, los pasados días nos han traído momentos históricos en esta carrera por la silla presidencial de Estados Unidos, y todo parece indicar que los días venideros van a ser igualmente históricos. Mucho ocurriendo en ambos partidos en la ruta a cautivar los votos de muchos electores que en muchos casos siguen indecisos para entrar a esas urnas en noviembre y emitir su sufragio universal. Si no pudo sintonizar el programa desde un inicio y quiere retomar el diálogo, lo puede hacer fácilmente a través de las plataformas de Roku y Apple TV, que son espacios siempre disponibles a toda hora del día. Será hasta el próximo domingo, con el favor de Dios. Próximo Noticiero Nacional, por supuesto, con más análisis de todo lo que está ocurriendo. Muy buenas tardes.